Países de Centroamérica donde han penetrado violentos carteles de las drogas han obligado a los gobernantes a recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen en las calles. Colombia y México, donde las fuerzas militares enfrentan el poder de los narcos, ha dejado como experiencia que a la población civil se le aumenta el riesgo de quedar entre dos fuegos. Tiroteos, masacres, bombas y vejámenes. Es lo que tiene que vivir a diario un ciudadano centroamericano en la llamada guerra contra el narcotráfico. El comercio de narcóticos ha incrementado la violencia interna en Centroamérica. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que países como Honduras y El Salvador presentan las tasas de homicidio más altas del mundo, con 82.1 y 66 por cada 100.000 habitantes. Los grupos del crimen organizado protegen las rutas de paso de la droga hacia el norte. El accionar criminal ha obligado a que gobiernos como el de Honduras y el de México usen a las fuerzas militares para enfrentar el desafío del narcotráfico. Para ambos gobiernos, la policía ha sido insuficiente para enfrentar a los carteles de las drogas. La imagen de los militares en las calles se ha vuelto una realidad cotidiana. Lo que para unos representa protección, para otros es significado de más conflicto y de más peligro. Honduras, considerado el país más violento del mundo, tiene en sus calles a 1.200 efectivos de las fuerzas militares dedicados a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Lo que es considerada una estrategia de lucha contra los carteles, ahora es una amenaza para la integridad del pueblo centroamericano. Desde los Estados Unidos, el subsecretario de Defensa adjunto para las Américas, Paul Stockton, declaró en el Congreso que los países latinoamericanos deben considerar el uso de sus ejércitos en la lucha contra el narcotráfico porque existirá el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Señora vicepresidenta de Honduras, María Antonieta Guillén, ¿qué tanto se ha visto afectado Honduras con el problema de las drogas? Bastante, y sobre todo en los últimos años, es decir, nosotros del lado de Colombia inclusive mueven hacia la costa norte, hemos tenido hasta submarinos que vienen del lado con droga que ha sido incautada, el control de las avionetas, bastante despobladas que se han hecho propicio a este tema, y luego también este tráfico, un esquema de narcomenudeo que ya tiene una incidencia de la sociedad misma, ¿no? En la juventud o formar distintos grupos que después derivan en ajustes de cuentas y situaciones que generan violencia. Con esta penetración del narcotráfico, le pregunto, ¿qué tanto podrían estar infiltradas las instituciones por los dineros de los mafiosos? Yo creo que sí, ese tema siempre es difícil determinarlo con precisión, usar los mecanismos de fortalecer la institucionalidad, y esto no solo es a nivel de Honduras, es una necesidad a nivel regional, y ese fortalecimiento, esa depuración y de los distintos estratos, de todo lo relacionado con la seguridad, las partes investigativas, el tema de las cortes, toda la judicialización de los procesos. Entonces, todo este tema yo creo que es importante fortalecerlo, revisarlo, a efecto de poder buscar las aproximaciones correctas para abordar el problema. Sí, retomando un poco lo que hablábamos en ese primer bloque, estábamos hablando de esa ayuda que hace Estados Unidos a diferentes países de la región. Señor Frechet, le pregunto si esa intervención de Estados Unidos en los diferentes países, en su ámbito judicial, en su esfuerzo operativo, en las tropas militares, si ese presupuesto que se entrega no le quita un poco de autonomía a la hora de decidir un cambio de estrategia en la lucha contra las drogas a algunos países que así lo desean. Bueno, los países tienen el pleno derecho de proponer ideas mejores. Si es que funcionan, estoy seguro que Estados Unidos las adoptaría, pero ir simplemente diciendo, mire, es que estamos sufriendo mucho, hay que hacer una cosa diferente, hay que pagar los narcos, no va a avanzar nada la cosa, va a ser de una discusión seria que podría ser en la cumbre, haría de esa discusión una especie
de una cosa no muy seria, una tristeza, porque hay temas muy importantes a discutir en la cumbre. Sí, hablando de eso, ¿usted piensa que el tema de la propuesta de despenalizar el tema puede ser iniciativa en este tema de la cumbre de América Latina en los próximos días a realizarse en Cartagena? No, yo no creo. La Cumbre de las Américas tiene su propia agenda que tiene que ver con la integración de la región y con fortalecer los lazos, con proveer más, digamos, carreteras, ese tipo de ayuda que necesitan los países para aumentar sus exportaciones y de esa manera ganar más y de esa manera sacar a más de sus ciudadanos de la pobreza. Mire, la cumbre tiene toda su agenda, ha estado siendo elaborada durante muchos meses a petición de algunos gobiernos de Estados Unidos. Dice, bueno, vamos a ir a explicar por qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos de la manera que lo hacemos. Estamos dispuestos a escuchar a todas las ideas, pero veamos cómo va el debate. Ojalá no sea simplemente diciéndole a Estados Unidos cambien la cosa. Es decir, la cumbre tiene su agenda y esa agenda está progresando desde el año 1994 y hay que seguir adelante con eso. Sí, señor Jairo Libreros, ¿usted cree que la agenda de la Cumbre de las Américas no va a alterarse un poco con el tema de la propuesta que hace Guatemala o que viene de la Cumbre de Guatemala de cambiar la estrategia de las drogas? Juan Pablo, de nuevo estoy en desacuerdo con el embajador. Hay que tener en cuenta que el tema de la legalización ya tiene un lugar importante. En segundo lugar, uno de los asuntos vitales del encuentro en Cartagena gira en torno del tema de la percepción de seguridad. El gobierno de Colombia encargó una encuesta a nivel continental para determinar cuál es el problema más importante, acuciante que los gobiernos tienen que solucionar. La respuesta es una sola. Más del 60% de los encuestados consideran que en América Latina el tema vital a trabajar es el tema de la percepción de seguridad. ¿Cuáles son los factores que influyen en la percepción de seguridad? Son dos que también trae esa encuesta que es muy importante. De un lado, la presencia de las drogas ilícitas en las calles. Se trata del narcomenudeo, de personas que están dedicadas a tocar las puertas de los colegios, de las discotecas, de diferentes sitios para vender la droga. Y en segundo lugar, la falta de respuesta contundente en materia de seguridad y justicia frente al tema de las drogas. En esa medida el tema está servido, hace parte de la agenda, no se puede soslayar y creo que para América Latina en estos momentos discutir la legalización, alternativas relacionadas con la penalización, distintos tópicos para salir de seguridad pública y entrar en el tema de salud pública son vitales. El tema se va a discutir y hace parte de la agenda. Tal vez no se llame legalización, pero sí se puede llamar percepción de seguridad. John Marulanda, la misma pregunta, la agenda en Cartagena, en Colombia, en los próximos días en la Cumbre de las Américas, ¿se va a alterar por el tema de la despenalización de droga o la propuesta que viene de Guatemala? Pues mire, los Estados Unidos, el gobierno norteamericano ha sido reticente a aceptar una propuesta de discusión sobre la legalización de las drogas. Al lado de que esto es un hecho, de que es una realidad que no se puede ocultar debido a lo acucioso de la situación, hay otros temas que están vinculados con eso que deben ser tocados por los presidentes que están viéndose con el agua arriba para lidiar con este problema. Uno es el empleo de las fuerzas militares en el combate a las drogas. Yo soy de los que creo que la discusión no es si la herramienta sirve o no, sino cómo se utiliza, dependiendo cómo el gobierno establezca los parámetros para el empleo de las fuerzas militares, puede ser un recurso válido. Fíjese que gobiernos de izquierda, como el de Evo Morales, acaba de sacar a la calle en Santa Cruz, en Cochabamba y en La Paz, cerca de 14.000 hombres de las fuerzas militares porque el narcotráfico está explosionando en Bolivia y no tienen cómo controlar la delincuencia. No tuvo otro remedio este señor de izquierda sino sacar a sus tropas. Lo mismo ha hecho Chávez, lo mismo ha hecho todos los países. De modo que es un hecho que hay que afrontar. Y el otro que es importante discutir y que hace relación a la integración regional es cómo las empresas establecidas legalmente pueden expandirse hacia otras áreas. Específicamente en Centroamérica tenemos el caso de 3 empresas colombianas que han ido ya a trabajar, a generar empleo y demás. Tenemos el Grupo Aval, tenemos las empresas públicas de Medellín, de aquí de Medellín, tenemos Avianca junto con TACA. Son otros intentos dentro del marco legal
para que la región pueda aportar algo, alguna solución que no sea la simple solución militarista y la simple solución de represión hacia el narcotráfico. De modo que, sí, como les dije al principio, esto es un problema bastante complejo y multisectorial. Perdón, John, y antes de ir con el ex embajador Frechet, ¿usted quería hacer alguna anotación, Jairo, sobre lo que está diciendo John Marulanda? Claro que sí, yo tomo distancia un poco de las afirmaciones de John en el sentido de meter a las fuerzas militares, a los ejércitos, al tema de las drogas. Siempre que se ha metido el tema del ejército a controlar, a patrullar, a luchar en contra de los carteles, se ha presentado por un motivo particular. Sectores muy importantes de la población en América Latina han perdido la confianza en la policía, consideran que esa institución o es corrupta o tiene vínculos directos con ellos o violan los derechos humanos. Pero siempre que hemos metido al ejército, por lo menos en el caso de los últimos años de combate contra las drogas ilícitas, los resultados no han sido favorables, se han violado los derechos humanos, se han presentado problemas muy sensibles. Se creía en algún momento que la disciplina propia del mundo castrense, que sin lugar a dudas es muy importante, terminaría siendo un blindaje para que el narcotráfico no permeara estas instituciones, pero ha sido todo lo contrario, el narcotráfico logró comprarlas. Sí, antes de irnos a la segunda pausa, le quiero preguntar, señor ex embajador Frechet, en el tema de la reciprocidad, ¿Estados Unidos está dispuesto a replantear el tema de la vigilancia de la frontera para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, que termina en las manos de los carteles y ahora en las pandillas de Centroamérica? Mire, no es una cuestión que está en manos del presidente Obama. En primer lugar, tenemos leyes en este país que son muy diferentes a las leyes en México, en América Central, con respecto a las armas que circulan entre la población. Es una gran pena que eso existe, pero el Congreso de Estados Unidos, representando el punto de vista de los ciudadanos de Estados Unidos, le gusta tener digamos, un mercado más o menos libre para las armas de fuego. Eso tiene efectos en México y en otros países que son penibles, son tristísimos, pero no nos llamemos a engaño. Si mañana Estados Unidos no vendiera un rifle más, no Estados Unidos, el gobierno, sino que criminales en Estados Unidos no vendieran un solo rifle más en México, el hecho es de que el mundo está lleno de criminales que están dispuestos a vender armas. Ya ve usted que muchas de las armas que tienen las FARC y la ELN no son de origen estadounidense, son de origen pues ruso y chino. Así es que, mire, si hay un mercado, si alguien quiere comprar armas, usted no tiene que comprarlas en Estados Unidos. Es verdad, y eso no se puede opacar, Estados Unidos debiera estar haciendo más para impedir el tráfico de armas hacia México. Pero, repito, no nos llamemos a engaño. Si mañana no pasara una sola arma de Estados Unidos a México, los criminales en México, para defender el tráfico de drogas y sus otros trabajos, ocupaciones, digamos, criminales, podrían comprarlas en muchos otros países. Ya ve usted que recientemente un señor Víctor Bout, que es un ciudadano ruso, fue capturado en Tailandia, fue extraditado a Estados Unidos y será juzgado por tráfico de armas, vendiendo por todos lados, y también quería vender en Colombia. Sí, señor Frechet, hacemos una nueva pausa aquí en la noche de NTN 24. Estamos hablando de esa conclusión que sale de la cumbre de Guatemala y que va con rumbo a la cumbre de Cartagena en Colombia en los próximos días. Ya venimos.